9 de la mañana con 58 minutos, momento de abrir la columna legal con el doctor, con el abogado Pablo Schiavi. Y lo hablábamos más temprano, ¿qué pasa con las denuncias en el marco de la ley de violencia basada en género cuando no se logran probar, muchas veces conocidas como denuncias falsas? Vamos a hablar a partir de este momento con el doctor Pablo Schiavi. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Bueno, ¿hay un plazo para presentar este tipo de denuncias de violencia basada en género? Hay muchos tipos, entonces, ¿por dónde podemos empezar? La verdad, es un tema, obviamente, es un tema complejo, es un tema delicado, un tema donde nuestro país ha trabajado mucho, con lo cual hay que hablar con la mayor prudencia posible. O sea, acá tenemos todo este tema que está aparte en un debate, incluso hay un proyecto de ley para cambiar la ley de violencia basada en género. Nosotros tenemos que ver el tema del plazo. En principio no existe un plazo previsto para que la víctima haga una denuncia. No lo hay. Eso obviamente tiene sus justificaciones porque es muy particular el tema de la violencia basada en género. Y por ese lado uno al principio podía llegar a justificarse. El problema que tenemos es cuando pasa, como pasó ahora en el caso, por ejemplo, del precandidato Orsi, o en otros casos que obviamente no son públicos porque las personas no son públicas, que te aparece una denuncia que capaz que presentaron hace un año, de un hecho que pasó hace 10 años, y eso empieza a generar ruido a nivel del sistema jurídico, porque obviamente nosotros tenemos un sistema que entre muchos principios y muchas cosas se basa en la certeza. Y acá, en cualquier otro delito o eventual delito, obviamente no quiero comparar lo que implica la violencia basada en género con otros delitos, yo tengo que denunciar en el día o a los pocos días. O sea, no puedo denunciar otros delitos 10 años después. Un tema de prescripción de los delitos. Claro, porque ahí empieza a jugar. A ver, si bien yo no tengo un plazo para denunciar, vencido el cual no tendría, digamos, el derecho, lo tengo por la vía indirecta, como bien dice Alfredo, por el tema de la prescripción. Entonces, ahí, dependiendo del delito, tenemos 10 años, tenemos 15 años. Después de la ley de violencia basada en género, si la víctima en el momento del hecho era menor, el plazo se empieza a computar cuando cumple la mayoría, o sea que el plazo se extiende. O sea que hay muchos plazos cruzados. Recuerden, por ejemplo, cuando se tomó estado público el caso del ex senador Penades, que se decía que muchos de los delitos podían haber prescripto y después la justicia obviamente entendió que no, por esto que le estoy diciendo de corrimiento de los plazos. Pero en los hechos yo creo que sería razonable fijar un plazo. Yo creo que la enorme mayoría, obviamente, de estos delitos se denuncian o en el momento o rápidamente. El rápidamente puede ser una semana, 10 días, 15 días. Ahora, dejar eso librado a que pasen años. El caso Penades, Pablo, y no ocurrió eso mismo. Claro. Hubo personas que entendieron que lo que les había sucedido formaba parte se puede decir que era un delito. Entonces, se tomaron ese tiempo o la evaluación, les costó darse cuenta y finalmente denunciaron. Por eso digo, no sé si es tan rápida la denuncia. Depende de qué tipo de situación le toque vivir. Exacto, depende de qué tipo de situación. O sea, cuando, por ejemplo, la violencia es dentro del hogar, por más que a veces los procesos para denunciar son complejos, no es fácil denunciar, pero no pasa tanto tiempo. Acá justo estamos hablando de dos casos que tienen varios años para atrás. Claro. Entonces la discusión se centra ahí. O sea, nosotros dejamos eso así como está o se pone un plazo. Eso es lo primero. Y después el otro gran tema es ¿qué ocurre si esa denuncia, con todo lo que implica, después no logra ser probada? Claro. ¿Y qué consecuencias tiene para quien denunció, si las tiene, y obviamente para el denunciado? Porque eso implica muchas cosas en el durante, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque la ley de género estableció un criterio que es el de la credibilidad de la denuncia. Hay que creerle a la denunciante. Ahora, cuando se logra confirmar que esa denuncia fue falsa o no se logra corroborar los hechos que se presentan en el escrito, ¿hay algún tipo de responsabilidad? Bueno, ahí esa es la gran pregunta. O sea, en principio, yo si las hay que no las conozco, son muy pocos los veces que el denunciado denuncia a quien fue la víctima. O sea, el sistema como que no está preparado para eso. Podría haber otros delitos, por ejemplo, simulación de delito, pero por lo general la persona denunciada quiere salir del tema y no volver con el tema. Lo que sí, acá está claro, o sea... ¿Pero hay algún tipo de situaciones de ese tipo? ¿De simulación de delito? Y el tema que si mañana... Porque una cosa es no tener los elementos para probar un hecho que pudo haber sucedido. Conozco varios casos que denunciaron y como no había una violación, por decirlo de alguna manera, ese tipo de agresión no se pudieron probar los hechos.
pero el denunciado no hizo una contradenuncia ni una simulación de delito. Por lo general no hay contradenuncia. Lo que voy yo es que la denuncia tiene que tener... A ver, el hecho de que la denuncia o que el caso se analice, como se dice, con perspectiva de género, no suple el hecho de que haya o no prueba. O sea, acá en el derecho los hechos que uno denuncia hay que probarlos. Obviamente que estos casos tienen la complejidad de la disparidad de la prueba. O sea, no podemos asimilarlo a otros. Pero el hecho de que no haya prueba yo no lo puedo suplir. O sea, lamentablemente si no hay prueba, no hay prueba. El tema que esa persona denunciada durante todo ese proceso, ya desde el momento mismo de la denuncia, ya hay medidas cautelares, o sea, hay una serie, o sea, la justicia no permanece inactiva durante todo ese tiempo. Y si después no se logra probar, imagínate que el hecho de que no se logre probar no quiere decir que sea cierto, el tema es que hay que probarlo. Ese es el punto. ¿Qué pasa con esas medidas cautelares que se tomaron ante No, y capaz que en la medida cautelar le llega el trabajo a la persona, pierde el trabajo, o sea, hay muchas cosas que ocurren en el durante que yo creo que, a ver, estamos viendo la ley que ya tiene unos años. O sea, este análisis no lo puedes hacer a los 6 meses de la ley. Yo creo que toda ley es perfectible y es mejorable y creo que algunos aspectos se podrían mejorar para dar mayor garantías a todos, no para quitarle derechos, porque obviamente la ley costó mucho tenerla, pero tampoco para dejar librado a situaciones que obviamente después no son justas para un sistema como el nuestro. Bueno, ¿qué pasa con la prescripción de esos delitos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, traigo a colación la situación que se le presenta ahora al precandidato del Frente Amplio, ¿no? Tiene una denuncia por una agresión a una mujer trans que realizó la denuncia policial y podemos hablar de eso. Se está aparentemente por cumplir ese tiempo, ese lapso de prescripción, ¿no? Que sería en junio porque pasen 10 años. ¿Qué hubiera sucedido si esto se planteaba en agosto? A ver, la denuncia... ¿Hay una prescripción? ¿Se puede realizar igual la denuncia? A ver, la denuncia se puede realizar siempre. El que va a computar después los plazos de prescripción es la fiscalía y la justicia. O sea, por lo general, obviamente estamos en el límite del plazo, en este caso puntual. Traigo este caso porque justo si se hubiese presentado en agosto, en septiembre y prescribió el delito, obviamente no se lo puede, formalizar ni condenar porque no hay delito. El delito prescribió. Ni siquiera se puede iniciar la investigación. Entonces. Bueno, no, en principio no. No, o sea, como que caduca, digamos, la pretensión punitiva que tiene el Estado de sancionar a la persona. Ahora bien, hablando de este caso en particular, supongamos que no se logra probar. Yo entiendo que ahí voy a la discusión que planteábamos antes. El daño ya está hecho. Porque acá hoy no sabemos cómo puede impactar, por ejemplo, en la campaña política. Esto es muy reciente. Pero supongamos que no impactara bien y que después no se prueba nada. Ese daño, ¿de quién se hace cargo de ese daño? Del daño del precandidato. Yo hablo en el escenario de que no fuera cierto, que no tengo ningún elemento para decir ni una cosa ni la otra, pero ahí es lo que yo voy. O sea, ¿qué pasa si no se prueba? ¿Qué pasa si no es real? Por ejemplo, en otros países capaz que una denuncia de esto, el candidato decía me bajo, por ejemplo, ¿o no? Claro. ¿Quién se hace cargo de eso? Y así pasa también en el ámbito privado. O sea, por ejemplo, la persona... Puede perder un trabajo, por ejemplo. Pierde el trabajo y después no se prueba. ¿Cómo resarcimos la pérdida del trabajo? ¿Cómo la justicia nuestra civil está preparada para eso? Por eso yo creo que acá lo importante es no quitar los derechos que ya están adquiridos, sino tratar de fortalecer a veces algunas denuncias que obviamente disparan hechos que no son deseados. Ese es el tema. Ahora, si la denuncia fuera cierta, bueno, tenemos otro escenario, ¿no? Porque de acá a junio hay mucho tiempo. O sea, la Fiscalía ya tomó el caso, va a empezar a investigar, va a ir para atrás. O sea, hay que esperar a ver... Yo diría el correr de abril o mediados de mayo, porque calculo que antes del 15 de mayo alguna novedad tendría que acabar. No hay que perder de vista la esencia que tenía esta ley, ¿no? La protección de esa mujer que denunciaba a un agresor. No, a ver. Entonces, la preservación y las cautelares también pasaban un poco por ese lado. Por eso digo, es un tema muy complejo para encontrar mecanismos que logren compensar a todas las partes, ¿no? Yo insisto en lo que digo, o sea, entiendo que la ley era una ley necesaria en su momento, creo que después los que aplicamos la ley somos personas y creo que si vos haces un análisis para atrás de todo, hay casos que podrían haberse evitado interpretando las cosas de otra forma. Y si habría que ajustar la ley, habría que ajustar la ley en pocos detalles. Ahora, yo te lo mido en estos casos. Suponete que esta denuncia no fuera real, no tuviera elementos, no se puede probar. ¿Quién se haría cargo eventualmente del impacto que tenga en la precandidatura de Orsi en este momento? Porque Orsi reaccionó de una forma, podrían haber reaccionado de otra. O estamos hablando de una hipótesis, ¿no? O el partido del Frente Amplio hubiese dicho, no, mirá, con esta denuncia no puede ser en carrera.
por ejemplo. Y después si no se prueba... Claro, O sea, ¿me explico lo que digo? O sea, y aparte acá, ¿qué no ayuda? Que esto no está en la ley y obviamente no tiene la culpa la Fiscalía ni la Justicia. Los tiempos. Porque la fiscal del caso de Ciudad de la Costa, pregúntenle a ver cuántos casos tiene en carpeta. Tiene el niño asesinado en la boca. Pero esto es un tema de prioridad pública, saber si esto es cierto o no. Claro. Pero yo no puedo decirle a la Fiscalía, no, mirá, dejá todo lo que tenés y encargate de este caso. ¿Vos harías algunos ajustes a la ley? Y yo creo que sí. Pero ajustes en el sentido de corregir cosas. Y lo que dice Macarena es cierto. Ahora, Más garantías. Más garantías para todos. Claro. Bueno, un tema que va a dar mucho para hablar. Pablo, muchas gracias. Por favor, buenos días para todos. Cerramos por aquí la columna legal con el doctor en Derecho Pablo Schiavi. Sigue Alfredo.